होयते उया वकाना नहीं पीवी नकस जीन होयते हे 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 आहे आहे हो. Invitamos a que se acerquen. Vamos a presentar una nueva novela de Logan Wayne, de Editorial Perro Muerto. Y pues, bueno, yo soy Héctor Germán Santarriaga, soy autor de cómic y de historieta, y estoy aquí porque el buen amigo Logan me pidió que lo acompañara para presentar su más reciente novela. Ya llevo varios años que lo conozco, y toda la vida, bueno, hemos coincidido en muchas cosas, entre ellas nuestra pasión por la lucha libre, se puede ver aquí. Y pues bueno, yo lo conocí en un evento en La Mole hace unos años, donde el proyecto que llevaba y que estaba apuntalando en ese momento era el cómic Lazarus, un cómic que tiene una gráfica padrísima y que plantea una historia ambientada en México en los años 50 y que habla sobre qué hubiera pasado si los nazis, al perder la Segunda Guerra Mundial, se vienen a refugiar a México, y desde aquí buscan tomar el control de las instituciones y de la Iglesia Católica, del gobierno, algunas empresas, para retomar su plan de conquista mundial, pero ahora de manera menos directa. Es un arco de 9 números que está increíble, con arte de grandes y talentosos dibujantes, pero sobre todo con una locura que tiene en esta historieta, ¿no? Fue un valiente porque para hacer su primer cómic pues se aventó con un tiraje de 2000 ejemplares cada título, y en menos de 2 años, un poquito más, concluyó este arco, lo cual es un esfuerzo titánico. Estamos ahorita frente a un titán de la historieta nacional, y pues con eso, bueno, quisiera ir hablando de su obra antes de llegar a Tecolutla Makes Me Happy, pero a ver, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué escribes esto? ¿Por qué los nazis y por qué los vampiros en la Iglesia Católica y todo eso? Buenas tardes, gracias a los que ya están aquí, toda la gente que pase, adelante, puede sentarse, no vamos a cobrar nada. Bueno, pues yo en 2012 traté de hacer un cómic que cambiara el cómic mexicano. En algún momento me di cuenta de la manera difícil que eso no iba a pasar si no trabajábamos mucho tiempo, pero eso no nos detuvo, y llevamos 4 años trabajando muy duro para tratar de hacer novela gráfica, cómic y ahora novela escrita, pues de la mejor manera posible. Entonces, pues en su momento escribí Lazarus escribí el guión literario en 2012, y bueno, pues me tardé 2 años en aprender a hacer un guión técnico de cómic, es decir, 2 años en diseñar mi primera página y en tratar de explicarle al dibujante qué es lo que quería que pusiera en cada uno de los cuadros. En este caso de Lazarus, se derivó de la canción de José Alfredo Jiménez de El Jinete, y por más de 2 años el proyecto se llamó justamente El Jinete, y solo se reducía a un hombre inmortal que había perdido al amor de su vida y que nunca lo iba a poder recuperar, y evidentemente pues ese dolor lo iba a llevar toda la vida, ¿no? Entonces traté de hablar de eso. Ya después se me ocurrieron lo de los nazis, lo de los vampiros, toda la parte filosófica, toda la parte, la época que se desarrolla en los años 50, y bueno, pues en 2014, en noviembre de 2014, publicamos el primer número de Lazarus. Fue muy complicado, muy duro, pero pues ahorita ya tenemos la historia completita, y bueno, pues ha sido gracias al trabajo que hacemos, sí, pero también al aporte de los amigos como
como Santi y al aporte de toda la gente que pues nos da su confianza y de repente en lugar de comprarse un Spider-Man, pues se compra un Lazarus, ¿no? Entonces, más o menos ese fue el contexto de la salida de Lazarus. Me parece que es muy importante recuperar los espacios de historieta mexicana que de repente se han venido perdiendo. En el siglo XX la historieta mexicana vendía miles y miles de ejemplares cada semana y bueno, pues eso en algún momento terminó y bueno, pues yo me empecé a juntar con gente que me aporta, como en el caso de Santarriaga, y pues empecé a entender mucho de este negocio, ¿no? Y a inspirarme, pues sobre todo por el trabajo que él también hace, ¿no? Entonces toda la parte de Lazarus, pues básicamente es así. Si tengo que resumirlo, Lazarus es un ser inmortal que ha vivido distintas etapas del tiempo: la cruzada, la conquista, Mesopotamia, la independencia, y en todas esas épocas él fue un héroe como Batman, como Spider-Man, pero en algún momento él se percata que la naturaleza humana no necesitaba héroes ni libertad, y entonces se decepciona, se retira, y en ese retiro él empieza a engendrar un odio hacia la humanidad, pues no entiende cómo, siendo nuestra vida tan corta, pues la desperdiciemos de la manera en la que lo hacemos, ¿no? Entonces lo que estamos contando se desarrolla en el México de los 50s. Los nazis están infiltrándose en México, Hitler está vivo, y bueno, pues todo eso en el contexto de que acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y quieren ingresar por acá para poder entrar desde el traspatio a vengarse de todo lo que pasó con Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues básicamente esa es la historia de Lazarus. Son 10 números, mucha filosofía, mucha violencia, pero también muchas ventanas introspectivas para el lector, para que pueda en algún momento tener reflexión sobre algunos temas como la libertad, la justicia, Dios, la religión, la soledad, la muerte, etcétera. Entonces, pues de eso fue Lazarus, que ahorita ya están los 10 números completos. Muy bien. Y luego diste un giro muy, muy grande en tu carrera, porque después de hacer esa hombrada de sacar tus 10 ejemplares, tus 10 números, 2.000 ejemplares, 20.000 números, lanzaste lo que se llama La Semana Inglesa, que es tu primera novela gráfica, dibujada por Arturo Said, y que visualmente pues es muy diferente, porque es un dibujo muy amigable, muy estilo hasta cartoon, diría yo, ¿no? Porque es un dibujo muy bonito, pero la historia, aunque empieza con cuestiones como muy simples, muy cómicas, ¿no? Una historia de un oficinista que está hasta el gorro de su trabajo, poco a poco se va distorsionando la historia hasta llevarlo a arrastrarlo a una espiral de violencia, de ultraviolencia, como en Lazarus. Y pues bueno, ¿qué pasó con esto? Este giro, que también algo que está bien interesante es que coexiste en el mismo universo que Lazarus, ¿no? Sí, bueno, pues después de hacer Lazarus seriado, decidí hacer Semana Inglesa, que es una novela gráfica, como bien comenta Héctor. Es una novela gráfica que trata acerca de la vida de un oficinista cualquiera, que por estar metido en la oficina de 8 a 8, pues prácticamente se pierde la vida. Entonces, la idea justamente es que cuando el lector vaya avanzando en su lectura, se vaya cuestionando si todo aquello a lo que se está dedicando es justamente lo que siempre quiso ser, y si no, pues que decida para poder tener ese efecto en la sociedad. Y a mí me pareció un tema muy importante, porque de repente la sociedad está tan explosiva y tan cansada y tan espesa, pero mucho de eso es justamente por el reflejo de que la mayoría no se está dedicando justo a lo que siempre quiso, ¿no? De niños, de jóvenes, siempre quisimos dedicarnos a alguna cuestión, pero por alguna razón no lo hicimos. Entonces, obvio, esto también tiene un poco que ver con mi vida, porque pues yo sigo siendo oficinista, es lo que me da de comer, pero sin embargo, pues en algún momento me permití pues aprender, estudiar y hacer todo lo necesario para poder autopublicar
justamente mi obra, ¿no? Entonces, esa fue mi segunda novela. Tiene mucho que ver también con la canción de Bohemian Rhapsody de Queen. Entonces, para todos aquellos que yo de repente dejo ciertos ahí señuelos para que el lector de repente detecte algunas cosas que se relacionan con música, con cine. No es necesario tener ese contexto, pero si lo tienen, la verdad es que sí enriquece mucho y les permite a ustedes profundizar mucho en la obra, ¿no? Entonces, el arte, como bien decía Santarriaga, es de Arturo Said. Él dibujó por más de 8 años la tira de Daniel el Travieso en México. Entonces fue un privilegio para mí trabajar con él y sacar este proyecto en 2016, por ahí lo sacamos más o menos. Entonces de eso va Semana Inglesa. Muy bien, a mí algo que me gusta mucho de Semana Inglesa es justamente esta parte que me recuerda mucho al Fight Club o incluso a Taxi Driver, a estas películas donde las personas que habitan en la vida cotidiana y cómo las situaciones de la sociedad más comunes nos empujan hacia la locura. Después de eso, ya estamos hablando, ya en 2016 publicaste una novela de la cual voy a hablar al final, que es El Pinche Destino, pero la voy a dejar al final para hablar de otra novela de este año, que es La Mala Hora. La Mala Hora, una historieta que hiciste con Rick Velasco, él fue el que la dibujó, y que pues tiene ahí un toque de terror. Es una novela que además habla sobre el suicidio. Es que está pasando habla del suicidio, y tiene muchas referencias a estas situaciones en las que muchas personas se ven atravesando, ¿no? Como la depresión y otras cosas. Platícanos de este proyecto. La Mala Hora fue un proyecto que mandamos a Pixelatl. Pixelatl es un festival de cómics y animación que se da en la ciudad de Cuernavaca y tiene un concurso que se llama Secuenciarte. Lo mandamos a concursar, no ganó, ni siquiera fue seleccionado, pero pues eso no nos detuvo. En algún momento revisamos todo el trabajo. Al principio, como bien dice Santarriaga, era solo una historia de terror que sucede en el metro, pero poco a poco, en ese tiempo estaba yo releyendo a Albert Camus. Ahorita les platico más a detalle, y bueno, pues prácticamente la novela pues va en dos vertientes. Puede ser una historia de un hombre que llega al Metro Niños Héroes a las 11:30 de la noche. Pues entra como todos nosotros sin darse cuenta de todo el entorno, ¿sí? La verdad es que aquí tenemos esa gran habilidad de entrar a un lugar donde hay muchas personas y ni siquiera darnos cuenta de la gente que está a nuestro lado. Entonces él así entró, pero en algún momento el metro se empieza a tardar y bueno, pues él comienza a voltear y se percata que está totalmente solo en el metro. No hay policías, no hay pasajeros, no pasa el metro y le empiezan a pasar un montón de cosas muy raras que pues bien podría tratarse de una historia de terror. Pero bueno, ya si vamos más adentro, pues todo se deriva del mito de Sísifo de Albert Camus, en donde plantea que el problema más importante que tiene el ser humano es decidir suicidarse o no. Entonces, para mí fue algo muy importante hablar de este tema y sobre todo darle el tratamiento necesario. Uno, para que no fuera una apología del suicidio, porque es un tema muy sensible para mucha gente. Y dos, también para que no fuera un libro de autoayuda para que no te suicides, ¿no? Entonces, el libro tiene mucho que ver con las decisiones. El libro no es para los suicidas. Muchos de ellos ya no están aquí, así que ni siquiera lo van a leer, pero el libro realmente está enfocado para todas aquellas personas que en algún momento estuvimos tan tristes, tan presionados, tan deprimidos, que pensamos en tomar esa decisión. Sin embargo, a pesar de todo eso, seguimos adelante y seguimos avanzando. Entonces, La Mala Hora justo trata de eso, de nosotros finalmente no sabemos cuál va a ser nuestra mala hora, la hora de nuestra muerte, pero en algún momento podemos decidir aprovechar el pequeño tiempo que estamos aquí para que cuando llegue la mala hora
que a todos nos va a tocar, pues estemos totalmente tranquilos y nos vayamos a donde sea que sea nuestra creencia, pues contentos y satisfechos de haber hecho un buen papel de este lado, ¿no? Entonces, la mala hora va más o menos de eso. No, y está increíble, la verdad es que sí es una locura lo que se va leyendo en la historia. Está muy padre y bueno, creo que encaja muy bien con el arte de Rick Velasco. Algo que bueno, como autores independientes que yo entiendo mucho, es esta cuestión de desarrollar nosotros mismos nuestro trabajo. En mi caso, pues bueno, como sea, escribo y dibujo mis novelas, pues, logro sacarlas. Pues bueno, solo dependo de mí y de nadie más para ello. Pero es particularmente interesante el que tus proyectos, los que ya mencionamos ahorita, pues has trabajado con diferentes autores. Con Lázaro, no sé cuántos dibujantes fueron. 5 dibujantes. Trabajé con dibujantes que fueron alumnos de Sixto Valencia, el creador de Memín Pingüín. Y bueno, pues fue todo una experiencia enriquecedora para mí, porque pues ellos conocen mucho del negocio del cómic y la verdad es que me cambiaron y me nutrieron mi perspectiva de manera muy, muy positiva. Sin embargo, al ser escritor, yo creo que donde encuentras como la mejor forma de llevar tu obra al público, pues es cuando no necesitas de una mano ajena, me imagino, ¿no? Es lo que quiero decir. Y nos lleva hace un año cuando presentaste este gran libro, El pinche destino, que es de todo lo que tiene Logan. Esta es mi obra favorita. Esta es una novela escrita, esta no es una novela gráfica, no tiene dibujitos más que el de la portada. Y es una historia increíble que una vez que empiezas a leerla, no puedes parar hasta que termines. Y eso es algo bien difícil de lograr, ¿eh? Cuando tú platicas con mucha gente que escribe, te habla de lo difícil que es ligar las ideas y sobre todo tratar de controlar la forma en cómo la gente la recibimos, ¿no? Los lectores, cómo recibimos eso al empezar a leer un libro, cómo vamos a reaccionar a él, y eso es increíble. Está tan genial que solo necesito unas cuantas horas para poder terminarlo. Y me parece que es el gran momento en donde, como escritor, pues puede darle rienda suelta a todo lo que sabe, a todo lo que ha aprendido. Además, sé que te has estado preparando desde que empezaste con Lazarus, tomando cursos de literatura, de escritura, de toda esta cuestión alrededor de la creación. Hiciste una gran obra. Es una historia de los desencuentros de una pareja a lo largo del tiempo. Está narrado en diferentes épocas y hay varios personajes que se viven luchando contra el pinche destino que Logan les escribió, y eso está increíble. Platícanos del pinche destino. Bueno, como bien dice Santarriaga, cuando nosotros decidimos, hay mucha gente que desea escribir y desea ver su nombre en un libro y desea pues en algún momento sacar todo ese talento que llevan dentro, pero el tema no es sencillo, pero se puede hacer. Entonces, en algún momento cuando yo lo quise hacer, me percaté de todas mis carencias que sigo teniendo y me sigo preparando, como bien dice Santarriaga, pero para mí eso no es ninguna gracia, ni se me tendría que felicitar por eso. Más bien creo que es nuestra responsabilidad para asumir el costo que tiene en algún momento tratar de hacer lo que uno quiere hacer, ¿no? Y que mucho tiene que ver con prepararse, con estudiar, con ir más allá de educarse con un meme, ¿no? Y en la época en la que de repente tenemos muchos expertos que leen un meme y creen que ya saben filosofía, bueno, pues es todavía más complicado. Pero bueno, yo estudié narrativa gráfica un par de años con Edgar Clement. Después, a sugerencia de él, me dijo, ¿sabes qué? Tienes que pulir tu manera de escribir, tu ritmo, tu timing, todas esas cuestiones técnicas al momento de escribir. Y bueno, pues me suscribí con mi maestro de literatura, Santiago de Arena, y bueno, pues ahí estuvimos tomando unos meses clases, estuvimos escribiendo cosas, y en algún momento en una lectura de
pues, de cuentos. Yo leí lo que fue pues finalmente el principio de lo que era Pinche Destino, y él me dijo, espérate, es que eso no es un cuento, eso es una novela, ¿no? Y ya, bueno, hay las cuestiones técnicas y todo eso, y bueno, pues él me dio como que la pauta para, primero la confianza y después la pauta como para ver por dónde irme. Y bueno, pues el Pinche Destino, me costó mucho trabajo encontrar el título, le puse como 10 diferentes hasta que un día en la madrugada me desperté como a las 4 de la mañana y dije, se va a llamar Pinche Destino. Y bueno, cuando se lo comenté a mi amigo, dijo, sí, está muy bien ese título. Luego vino la parte de la portada es muy bonita, la portada la hizo Marco Parra. Y bueno, yo primero escribí la historia lineal, así como en el cuento que les platico, pero en algún momento yo dije, no quiero contar una historia lineal de un punto A al punto B. Lo que hice fue trazar una línea de tiempo y empecé a destazar la historia, empecé a tratar de, pues, de ir tejiendo los capítulos con flashback y regresando al presente y adelantándome, para que de alguna manera el lector tuviera todavía mucho más suspenso, estuviera la emoción mucho más contenida, para que cuando llegaran al final, bueno, pues les pasara lo que de repente les pasa. Y básicamente, resumiendo, el Pinche Destino es una historia que sucede en el presente, pero tiene una semilla en el 2 de octubre del 68, cuando el protagonista era adolescente estudiante. Decide ir al meeting de Tlatelolco, sucede lo que ya sabemos, pero él logra salir con vida. Sin embargo, la chica con la que asiste al meeting se pierde, y por más de 30 años él piensa que estaba muerta hasta que la reencuentra en el futuro. En el presente, este personaje ya es un hombre de 65 años, no le ha ido bien en la vida, está jubilado, divorciado, ya no espera absolutamente nada. Incluso ha pensado en adelantar su mala hora, pero en algún momento se topa con una mesera y entre los dos deben de tomar decisiones importantes para evitar que el pinche destino que yo les escribí les pase, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con el eterno dilema de si el destino ya está escrito o lo hacemos nosotros con nuestras decisiones. Tiene que ver con la música de los Beatles, tiene que ver con el rock and roll, tiene que ver con el 68, obviamente. Fui muy cuidadoso en que no fuera un panfleto del 68, como hay mucha literatura del 68. Yo solamente lo usé como un pretexto, como una anécdota de donde se derivaron algunas cuestiones que afectan a los personajes, ¿no? Entonces, esta novela, como bien comenta mi amigo, la presentamos el año pasado, y pues es una novela que mucha gente de repente me conmueve mucho. Pues se ha acercado, incluso ahorita un compañero me dijo, no manches, la acabo de leer, me gustó por esto, y pues a mí me pone muy contento de repente que la gente pues tenga esos sentimientos con respecto a mi obra. No digo que yo lo busque, porque es mentira. No hay una fórmula para buscar que la gente pueda llegar a eso, pero pues me complace mucho, aunque definitivamente no me va a provocar o no me provoca que me quede yo en una zona de confort en la que yo diga, bueno, pues ya de ahí no voy a salir y mi siguiente novela va a ser Pinche Vida o algo así. No. Entonces, pues me gustó mucho escribir. La experiencia con esta novela pues ha sido muy bonita, ha sido pues algo que no pensé vivir, porque pues me ha traído muchas satisfacciones, y bueno, pues todo eso derivó en la otra obra de la que vamos a platicar. Sí, solo quiero agregar que además tiene un gran final, o sea, es un final poderosísimo, épico. Y pues sí, ahora llegamos a un año después, Tecolutla Makes Me Happy, y que realmente es la razón por la que estamos aquí. ¿Qué nos dices de Tecolutla? Yo sé algunos detalles de la historia, conozco una anécdota que ocurrió ahí, no se las vamos a platicar para que la lean y se diviertan bastante, pero platícanos de qué va, o tiene que ver con el Pinche Destino, tiene que ver con Lazarus, tiene que ver con el resto de tu obra, porque bueno,
Aunque Semana Inglesa y Lazarus coexisten como en un mismo universo, la demás obra no, ¿cierto? Excepto el libro de la mala hora, que aparece en Pinche Destino. Entonces, pues platícanos, ¿qué onda con Tecolutla? Después de que terminé el Pinche Destino y después de lo que ha pasado con él, pues para mí era muy complicado pensar en la siguiente historia. No sabía bien por qué lado irme, no sabía bien, tenía muchas como que opciones que trabajar. Y bueno, pues me decidí por una historia que trata sobre todo acerca de que la vida no es justa, ¿no? Muchas veces nuestras decisiones nos traen consecuencias y bueno, pues son merecidas consecuencias, pero también muchas veces nosotros sufrimos consecuencias debido a las decisiones de otras personas. De repente los daños colaterales que conllevan esas decisiones de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestro presidente, de muchas personas, de nuestros jefes, pues en algún momento tienen su efecto en nuestras vidas. Y bueno, pues esa es un poco la premisa de Tecolutla Makes Me Happy. Tecolutla Makes Me Happy es una historia acerca de 3 mujeres y cómo se ven afectadas por un evento. La primera mujer es Dora, una jovencita de 14 años que decide salirse de su pueblo de Tecolutla, justamente, en donde su único destino era casarse con alguien que no quería o ser la esclava de sus 7 hermanos en un entorno en donde pues todas sus pasiones y todos sus sueños pues nunca se iban a ver cristalizados. Entonces ella decide en algún momento abandonar su casa, irse para buscar un mejor porvenir y sobre todo para buscar los sueños que generalmente todos tenemos, ¿no? Entonces yo soy enemigo de decir que los sueños se vuelven realidad, porque eso no es cierto. En lo que uno sueña, realmente eso solo es una idea. Cuando se vuelve realidad es cuando pones todo y aterrizas todo en un plan, en un papel, y empiezas a ver qué objetivos tienes que cubrir para poder llegar a cumplir ese plan, ¿no? Entonces Media Verónica se va con la inocencia de los 14 años. Aquí, bueno, pues yo me fui de mi casa a los 14 años por razones muy distintas, pero bueno, es un poco, hace alusión un poco a mi vida. Ella decide venirse aquí al Distrito Federal con unos viajeros que llegan a Tecolutla y pues se la rifa, ¿no? Entonces, esa es una de las 3 mujeres. La otra es Media Verónica. Media Verónica es la hija que en un futuro va a tener esta jovencita, y es una mujercita de 17 años que está encerrada en un muro, que no entiende por qué tiene una vida en la que no quiere estar, que su mamá, por diversas causas que se van a enterar ustedes en el libro, pues finalmente está en un estado pues casi vegetativo, tiene una tristeza inmensa, infinita, y bueno, pues es un poco el muro que ella construye para poder sobrevivir, ¿no? Creo que a muchos de nosotros nos pasa que de repente en nuestras familias pues nos sentimos ajenos, nos sentimos aislados, y bueno, pues tenemos que ver la manera de verlo, y ella se hace llamar justamente Media Verónica porque también nos han educado que para ser felices y para estar completos en la vida pues tienes que tener un complemento, una media naranja, y ella se va a encargar a través de toda la novela de demostrarle al lector pues que no es así, ¿no? Que nosotros podemos en algún momento estar completos sin necesidad de alguien más, ¿no? Eso evidentemente no quiere decir que le rehuyas a las relaciones, sino simplemente que no dependas de ella para estar completo y para poder ser lo feliz que tienes que ser, ¿no? Y la última mujer es una madre que se ve afectada por los hechos de un hijo que en algún momento en el año 2002, desesperado porque el sexenio de Vicente Fox no fue lo que quisiéramos, mucha gente votó por él por un cambio y todo eso, y todos nos decepcionamos. Entonces él, no es spoiler porque esto pasa al principio de la novela, él pues decide en el segundo informe de gobierno de Vicente Fox hacer estallar todo el Congreso de la Unión,
con todos los diputados, con todos los senadores, pensando que de esa manera él pues podría en algún momento sembrar como que una plantita para poder ahora sí partir de un cambio, ¿no? Pero bueno, pues todos sabemos qué pasó, y bueno, ese hecho pues justamente va a afectar a la madre de este héroe, ¿no? Depende cómo lo veamos, y bueno, pues es un poco la historia de esas tres personas. No sé si quieras, antes de que siga. No, va súper bien. Pues es muy interesante porque aquí se genera una línea temporal alterna a la que estamos viviendo, ¿no? Donde será este atentado contra el Congreso, que todos hubiéramos querido ver, la verdad. Pero, bueno, no tiene que ver con el pinche destino, no están conectados, o habrá que averiguarlo. ¿Qué nos puedes decir? Sí tiene que ver con pinche destino. Para quien leyó pinche destino, en algún momento se va a encontrar con, no manches, es este güey que estaba en el pinche destino, y bueno, pues eso va a incrementar un poco para la gente que ya lo leyó, pues es lo que va a pasar. Y bueno, yo me entregaron la novela la semana pasada, y bueno, pues he estado aquí tratando de convencer a la gente, ¿no? Cómprenme Tecolutla. No he vendido un solo Tecolutla yo, ni uno solo. No he podido convencer a la gente que compren un Tecolutla. La gente que ha comprado Tecolutla, que pues sí ha sido mucha, es justamente la gente que compró el pinche destino, ¿no? O sea, todavía como que no logro transmitir como que compra Tecolutla, está bien chingón. No, todavía no puedo. Pero la gente que compró el pinche destino llega y me dice, dame la que sigue, dame la que sigue. Y entonces pues se ponen a platicar justamente de toda la experiencia que vivieron en pinche destino. Y bueno, yo tenía planeado hacer una historia de 120 páginas nada más. Pinche destino fue de 96. En este caso Tecolutla yo quería que fuera de 120 páginas. Pero pues en algún momento me seguí y le paré a las 180 páginas. No quiero decir que lo haya cortado, pero sí en algún momento cuando estás escribiendo tienes que decidir en qué punto vas a dejar la historia, ¿no? Porque pues, si no, la historia puede ser infinita, pero traté de terminarla en el momento indicado, en el momento adecuado. Y bueno, pues yo espero que para toda esa gente que leyó el pinche destino, pues de repente no se sienta defraudada con esta obra que me costó un año de trabajo. Empecé a trabajarla el año pasado, y bueno, pues prácticamente pues dejé ahí muchas cosas mías. Hay de repente gente que me dice, ¿tú viviste esto? No, güey, no viví eso. Probablemente viví algunas cosas con las que de repente nutro de emociones algunos de mis personajes, pero no, o sea, yo también antes, que cuando no escribía, pensaba que los autores escribían acerca de su vida y de sus anécdotas y vaciaban ahí sus traumas. Yo no sé si hay algunos así, pero en mi caso no es así. Entonces yo trato más bien de ir armando mis personajes, viendo cómo son, sus emociones, sus pasiones, sus necesidades, sus defectos. No manejo personajes perfectos. Y bueno, pues trato de que en este caso el lector pueda sentir la contundencia de las líneas. Y si en algún momento algún lector me dice, esta línea me movió, el final me movió, esto me hizo, bueno, pues eso es en mi muy particular punto de vista lo que mejor me hace sentir y lo que me motiva justamente pues a seguir trabajando en este duro camino de la autopublicación, ¿no? Hablando un poco de autopublicación, mi amigo también se autopublica. De repente hemos estado tocando base con editoriales, ¿no? Pero bueno, pues las filas de autores talentosos pues dan la vuelta a la manzana, y pues eso podría en algún momento detenernos y decir, bueno, pues entonces ya me voy a quejarme y a decir que no se pudo. Pero pues precisamente por eso hablaba hace rato de la inspiración de mi amigo, porque él, desde que lo conozco, pues se ha autopublicado, ha estado trabajando muchísimo, y bueno, pues yo de ahí me colgué. Y pues si en algún momento podemos acceder a alguna editorial grande, pues nosotros
vamos a seguir autopublicándonos, porque me parece que ese es un gran camino que puede seguir el autor, aunque definitivamente el trabajo mayúsculo es convencer a toda la gente, a todos ustedes, pues que nos inviertan en nuestro proyecto, ¿no? Entonces, pues más o menos así, amigo. Está muy bien. Creo que algo que es muy importante de la autopublicación son conjugar estas dos vertientes, que por un lado es la disciplina para trabajar tus proyectos, ya sea escribiendo, dibujando, creando finalmente. Sí requiere de un proceso imparable de creación, y por otro lado pues la organización y administración de los recursos para poder traer esto aquí ante ustedes, que finalmente pues es mucho esfuerzo de escritura, mucho trabajo creativo, mucha inversión que finalmente estamos llevando para convencerlos de que le den una oportunidad, de que estas historias vayan y habiten en sus cabezas, ¿no? Porque finalmente amontonados en cajas solo son kilos de papel. Estos personajes, estas historias cobran vida cuando son tocadas por sus ojos, por su mente, y ustedes le dan más a estos personajes que en este caso Logan construyó. Es donde cobran vida, porque fuera de eso es papel, y el papel hasta por kilo lo compran. No sabemos si a alguien de ustedes les gustaría hacer alguna pregunta, Sí, para nosotros es muy importante su retroalimentación, sus dudas en torno al proceso creativo, en torno a las historias, en torno a cómo se hace X o Y o Z. Nosotros estamos muy agradecidos por estar aquí platicándoles a ustedes, muy agradecidos porque nos están escuchando, y bueno, pues es a lo que aspiramos los autores independientes, ¿no? Tener la oportunidad de comunicar nuestro mensaje, comunicarles nuestras historias, y si en algún momento y la economía lo permite, bueno, pues que en algún punto con esos recursos nosotros podamos juntar el dinero para producir nuestro siguiente proyecto, ¿no? Que al menos en mi caso, pues es a lo único que aspiro como escritor. Yo no aspiro mucho a hacerme millonario con esto, ni a tener, ¿no? ni a tener fama, ni esas cosas. Entonces, básicamente a lo que más aspiro es a tener el recurso para seguir produciendo, y bueno, pues hasta que la mala hora nos llegue, ¿no? Entonces, ¿alguien quisiera preguntar algo? Sin miedo, sin vergüenza. ¿Qué pasó? ¿Por qué el título es en Spam English? Traté de que Tecolutla Makes Me Happy fuera un título que no dijera nada. O sea, cuando tú lees Pinche Destino, pues dices, ya sé más o menos de qué va. Entonces, sabía que se iba a llamar Tecolutla, pero le puse el Makes Me Happy un poco haciendo alusión a una canción que se llama California Makes Me Happy, Tijuana Makes Me Happy, perdón. Y bueno, pues le puse así un poco para que el lector pues no entendiera de qué se iba a tratar la obra, y cuando terminara la obra dijera, ya sé por qué se llama Tecolutla Makes Me Happy. Entonces, básicamente mi intención fue confundir de repente al lector, salirme un poco de mi zona de confort de Pinche Destino. De entrada impacta el título, y aparte pues ya saben más o menos de qué va a ir, pero Tecolutla Makes Me Happy me pareció que era lo ideal para poder cumplir ese propósito, ¿no? Entonces, pues por eso fue así. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Pero sí sale Tecolutla. Sí. Sí, Sí, de hecho, como decía hace rato, una de las mujeres se va del pueblo de Tecolutla, abandona su pueblo, y bueno, Tecolutla tiene un protagonismo muy importante en la obra. Particularmente yo he ido 2 veces a Tecolutla. La primera vez fue un calvario. Yo nunca paseo ni viajo en Semana Santa, pero aquella ocasión, por varios factores, viajé en Semana Santa
hicimos 15 horas de ida, en nuestro camión salía a las 12 de la noche, salió a las 4 de la mañana, estuvo muy complicado y al regreso pues más o menos lo mismo, pero la experiencia en Tecolutla, la verdad es que fue muy bonita, o sea, no es una playa muy, pues muy publicitada, no es una playa muy lujosa, no es una playa cara, no es una playa de arenas blancas y de hoteles grandes, pero sin embargo la experiencia, la tranquilidad y todo lo que en algún momento viví por allá, pues me hizo regresar una segunda vez, ya no en Semana Santa por supuesto, pero sí, sí toca de repente el lugar. Y bueno, pues ya ha habido varias gente que dice, yo no conozco Tecolutla, voy a ir a Tecolutla, entonces pues bueno, pues eso está chido, ¿no? Entonces sí, Tecolutla es muy importante. Y al final, justo regresando a la pregunta tuya, por eso es que se llama Tecolutla, makes me happy. Tecolutla me hace, en algún momento me hace feliz, y es justo lo que planteo, ¿no? Hay muchas veces en las que uno aspira a tener los recursos necesarios para poder tomarse una selfie en Cancún, ¿no? Y presumirla en el Facebook, pero de repente eso es lo que uno quiere, pero como la vida no es justa muchas veces para lo que uno le alcanza, y no por demeritar el lugar, pero sí es mucho más barato, pues te alcanza para ir a Tecolutla, pero no necesariamente quiere decir que para ser totalmente feliz o para que te haga feliz alguna cuestión, tengas que estar en Cancún o tengas que estar en muchos lugares que la mercadotecnia nos vende. Entonces Tecolutla por ahí cierra la pinza, ¿no? O sea, Tecolutla no es un lugar de turismo como Cancún, pero sí es un buen lugar para poder decidir en algún momento ser feliz con lo que tenemos, ¿no? Entonces, de eso va. ¿Alguien más? Solo quería preguntarte, Tecolutla, ¿en qué estado es? Veracruz. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Por qué de la máscara? ¿Por qué la máscara? ¿Como incógnita literaria? En realidad la máscara es por 4 razones. Al principio era por una sola, pero hoy son 4 razones y las 4 son verdaderas. La primera es porque estoy bien pinche feo, entonces la máscara me hace ver más guapo. La segunda es porque tengo un programa de radio en internet desde hace 12 años y sabía que después de empezar a publicar, mucha gente de la que me escucha iba a venir a comprar los libros, los proyectos. Entonces decidí un poco mantener la atmósfera de misterio, de que no supieran cómo era la persona que les habla en el radio. La tercera es una especie de protesta porque en México están matando periodistas y están haciendo muchas cuestiones acerca de la gente que da su punto de vista, ¿no? De repente la libertad de expresión no es lo que necesitamos, pero bueno, esa es la tercera. Y la cuarta, que para mí me parece muy importante, es que yo desde hace 10 años he estado trabajando mucho con la salud de mi ego, ¿no? Hace 10, si hoy soy mamón e insoportable, hace 10 años era peor. Entonces a mí me resulta muy enriquecedor el hecho de hacer todo el tema de la máscara, porque quien da entrevistas, quien platica con ustedes, quien de repente firma un libro, pues es el tipo de la máscara, y cuando yo me la quito, pues agarro mi camión y me voy a mi casa, ¿no? Entonces, para mí ha sido como que una catarsis, como que un proceso que me ha permitido tener un ego pues mucho más sano, que me permita interactuar con mi entorno inmediato de manera pues mucho más amable, mucho más certera, mucho más sensata, ¿no? Entonces la máscara realmente es justo por eso. ¿Sabes? ¿Alguien más? Una última. Ya de ese lado. Nada más una pregunta, ¿cuáles serían tus inspiraciones literarias que empezaste a leer de chavo, como tus autores favoritos? Mira, yo he leído toda la vida. Obviamente muchos años leía y no entendía lo que leía, pero si tengo que hablar de influencias, no tanto en mi manera de escribir, pero sí en mi manera de vivir,
pues definitivamente Jean-Paul Sartre a mí me cambió la vida, ¿no? El existencialismo es un humanismo, a mí me permitió entender que la silla no decide ser silla porque el carpintero decidió que fuera silla, pero yo sí puedo decidir lo que yo quiera hacer. Entonces eso para mí pues me impactó muchísimo, ¿no? Y bueno, pues en términos de a lo que nos dedicamos, pues me gusta mucho el trabajo de Alan Moore, me gusta mucho el de Neil Gaiman, el de Garth Ennis, y bueno, pues trato mucho de leerlos y de que cuando yo ejecute mi obra de no parecerme nada a ellos, porque siento que pues les falta el respeto. Entonces, yo sigo leyendo mucho, de hecho ahorita estoy leyendo Neil Gaiman, American Gangster, no he terminado, amigo, pero ya voy a terminar. Y bueno, pues trato mucho de nutrirme de todo eso, pero sobre todo lo que me inspira mucho son las posibilidades que ellos tienen y la manera de resolver los problemas, porque escribir es un problema en sí, ¿no? Escribir es estarte planteando problemas y tener la habilidad de no recurrir a un deus ex machina para poder resolverlos, ¿no? Ah, fue un sueño, entonces pues ya se resuelve, no. O sea, a mí me interesa mucho tener pues, ciertos recursos para que los problemas en los que meto a mis personajes y todo eso pues se resuelvan de manera orgánica y aparte pues que tengan su efecto emocional en quien lee, ¿no? Entonces te podría hablar de esos autores que me son importantes, ¿no? ¿Alguien más por allá? Pues no sé si nos quieras compartir tus redes sociales o dónde pueden encontrar tu trabajo. Digo, ahorita estás en el stand 5, en el stand 6, pero bueno, platícanos. Sí, todo aquel que le hayamos convencido de comprarnos un cómic, un libro, lo que sea, estamos aquí en el stand 6, ahí con todo gusto les atendemos, les firmamos sus libros. Mi Facebook estoy como Logan Wayne o como Editorial Perro Muerto. Y bueno, pues antes de retirarme, pues yo quiero agradecer mucho a Héctor. Pues tiene ya unos años que nos conocemos. Y como dije hace rato, para mí ha sido muy inspirador primero conocerlo y después muy enriquecedora como persona, pues llamarme su amigo. Y bueno, pues ahorita tenemos ahí un proyecto importante que nos va a permitir como autores independientes pues tratar de producir de manera que no tengamos que comer maruchan medio año. Entonces y bueno, pues yo decido mucho pues tratar de embarcarme en esta aventura con él sin perder nuestra independencia, porque de repente eso pasa, ¿no? Te alías con alguien o te casas con alguien y resulta que todo lo que tenías ya lo pierdes. No va a pasar así. Él sigue siendo libre y yo también. y pues vamos a trabajar eso todavía no le podemos platicar mucho porque todavía lo estamos afinando. Eso lo vamos a presentar en la FIL de Guadalajara, pero bueno, pues es bueno que lo sepan. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias por tu amistad, muchas gracias por tu talento, porque también en el stand que tienes ahí también está toda su obra, pueden pasar a checarla. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí y de verdad, qué chingón pues seguir trabajando para ustedes. Gracias. Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm.